domingo aquí, levantarnos, ponernos sobre nuestros pies para dar gracias a Dios, para venir a alabarle. Y eso es lo que hemos hecho. Y bueno, experimentamos cada día bendiciones nuevas, amén, las experiencias que nos da su palabra, su presencia. Y también experimentando algo que ya en esta etapa de la vida, ya como que ya vamos descendiendo, ya como que las fuerzas ya no son las mismas. Y digo, Señor, ayúdanos para poder hacer lo que nos mandas a hacer y lo que no. Ubícanos en un lugar donde podamos estar, ¿me entiende? Desarrollándonos con gozo, con alegría. Y a eso nos ha llamado el Señor, amén, a cada uno de nosotros. Yo quiero hoy compartir la palabra que Jesucristo dejó en el tiempo que estaba con sus discípulos antes de ir a la muerte a la cruz del Calvario, como leyó nuestra anciana. En el capítulo de Juan 14, 25 al 27, vamos a estar orando solamente los 3 versículos y vamos a ponernos sobre nuestros pies y dar lectura a la palabra del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Lo ponemos sobre nuestros pies y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Juan 14, capítulo 25 en adelante. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta, Señor, palabra de esperanza, Señor, de que tú estás, Señor, con nosotros, así como estuviste con tus discípulos, Señor, sabiendo que ibas, Dios mío, Señor, a dejarlos por un tiempo solos, y que ellos iban a estar tristes, iban a sufrir ese alejamiento, Señor. Tú les consolabas y les dabas esta palabra para que confiaran en ti, para que guardaran tu palabra, tus mandamientos, y así permanecieran en ti hasta tu segunda venida. Padre, hoy oramos, Señor, que tu palabra, Dios mío, hable en nuestras vidas, así como has hablado la mía, así como, Señor, esa paz, Señor, que hemos experimentado, Padre, que el mundo no la puede dar, sino solamente tú, Señor. Te pido que ministres a aquel que viene atribulado, aquel que viene, Señor, oprimido, Dios mío, por las situaciones de la vida, o por el mismo, Señor, Padre, circunstancias que el Señor enfrentan cada día. Te pido que le ministres, Dios mío, Padre, que experimentes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, ese gozo y esa alegría que no podemos explicar. Pero hay algo en nuestro interior que se mueve, que se regocija, Señor, y se manifiesta en gozo y en alegría en nuestras vidas. Y podemos desenvolvernos y podemos desempeñarnos, Señor, en todo lo que tú nos has mandado a hacer. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que harás por tu pueblo, porque tú estás continuamente trabajando en nosotros, santificándonos cada día para el día de la redención, para el día de Jesucristo, en que venga por nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Y antes de entrar, hermanos, en el desarrollo, quiero que la iglesia, yo sé que hay un grupo de oración que está orando. Hay una página de ancianos pastores que están orando cada día se levantan. Yo veo ahí los que se levantan a las 3 de la mañana, a las 2, las 5, las 6, las 7, y cada día están en oración. Y ahora en esos tiempos, quizá porque nos ha tocado ver conocidos, pero siempre hay enfermos en el mundo, siempre hay enfermos a nuestro alrededor. Es que a veces no nos damos cuenta porque pues no tenemos esa relación, esa comunión con nuestros hermanos que deberíamos de tener para poder tener ese mismo sentir del que sufre, del que necesita, del que está enfermo, de visitarle. La iglesia primitiva es lo que enseñó, la que nos dejó. Cristo Jesús nos enseñó eso de amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Y hay muchos enfermos, hay muchos por ahí que están padeciendo tribulaciones de enfermedad.
Yo, por la gracia del Señor, estoy también aquí. Este fin de semana yo iba también un poco, la salud un poco de decadencia, pero aquí estamos. Y gracias a Dios porque Él nos da la fuerza. Hay momentos que tenemos que aislarnos y dejarnos porque el cuerpo físico verdaderamente experimenta situaciones difíciles de enfermedad muy fuertes y hay que estar descansando porque la enfermedad te está diciendo a ti, estás abusando del cuerpo. Y muchos no lo entendemos. Se manifiesta eso porque hay situaciones que el cuerpo necesita ser fortalecido. Y nosotros nos levantamos por fe en el nombre del Señor y todo así, vas a padecer y vas a sufrir. Hay que usar la sabiduría que viene de Dios para poder saber cuándo levantar, cuándo detenernos, cuándo avanzar y cuándo esperar en Dios. Porque esa es la realidad. No podemos enfocarnos en lo espiritual solamente, porque tenemos que juntar la realidad que estamos en un cuerpo y que estamos en una vida espiritual que se manifiesta en nosotros. Oremos por nuestros hermanos, los que no están, los que saben que están en situaciones difíciles, visítenles o comuniquen a nuestros hermanos, ancianos, pastores, para poder visitarles y llevar una palabra de esperanza. Bien, esta palabra, hermanos, para entrar en el mensaje, todos recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario y cuál era el propósito. Pero a mí me llama la atención esta parte de que Jesucristo, cuando está con sus discípulos, esta palabra en el 27, quiero que se enfoque en esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da, sino como yo os la doy. Yo creo que muchos hemos experimentado esa paz de Dios. Y si usted no lo ha experimentado, en este mensaje usted va a ver qué es lo que impide que experimentemos la paz de Dios. Porque si no se manifiesta, ese es el fruto del Espíritu, paz. Y si tenemos el Espíritu Santo, tiene que haber el fruto del Espíritu, incluyendo la paz. Por eso el cristiano es diferente. Nosotros como cristianos, que vivimos tribulaciones igual que todo el mundo, pero hay algo diferente en nosotros. Estamos tranquilos porque el Dios que nos llamó, el Dios de la creación, tiene el control de todos, la enfermedad, la muerte, nuestras necesidades, finanzas y la economía. Yo en esos tiempos estoy pasando situaciones que no hemos experimentado, mi esposa y yo, pero digo, en medio de esa situación, me acordé de una alabanza que estaba ahí tarareando, cantándola. Dios no nos trajo hasta aquí para volvernos atrás. Amén. Así es que siempre encontramos una palabra de esperanza en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, porque la paz de Dios se manifiesta en nosotros. Así es que vamos a ver, dice Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Estando en el aposento alto con sus discípulos, el mensaje que les da. El capítulo 14 se enfoca en la promesa del Espíritu Santo. Pero del 27, el cual yo tomé, no puedo tomar todo el 14, solamente el 27, en esa paz. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que gobierna nuestra mente y nuestros corazones se manifiesta en gozo y alegría en el cristiano, en los de sus discípulos. Sabieron que todo después, cuando el Señor va, todo el mundo lo deja, queda solo el Señor. El Señor sabía que iban a estar atribulados, pero les dice, tengan paz, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Estoy usando la versión Reina Valera 1960, pero fui a unas traducciones que es una similitud, pero hay unas frases
que menciona que me llamó la atención. Porque en la Reina Valera contemporánea dice, mi paz, os dejo mi paz, les doy, yo no la doy como el mundo la da. Aquí dice, no dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. No dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. En la traducción de igual, viviente, nueva traducción viviente, miren cómo les dice. Les digo esas cosas ahora mientras todavía estoy con vosotros. Es el mismo capítulo 27 que está hablando. Pero en esta traducción viviente dice, les digo estas cosas mientras ahora estoy con vosotros. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado, defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Aquí dice, miren, el 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. En esta traducción, nueva traducción viviente dice, les dejo un regalo, paz en el corazón y en la mente. ¿Por qué? Si la palabra de Dios viene a nosotros, ¿en dónde va a estar la palabra de Dios? En nuestra mente. Usted se va a acordar de la palabra de Dios. Por eso dice, viene el Espíritu Santo y Él les recordará todo lo que os he dicho. Él les va a recordar todo lo que os he dicho. Y vamos a leer como introducción. En esta parte, el Señor prácticamente se está despidiendo de ellos. Y les está diciendo que los va a dejar por un tiempo. Ahora, les deja esta palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Pero ¿en qué momento se cumple? ¿En qué momento se hace efectiva esta palabra? Porque los discípulos tuvieron miedo, estuvieron atribulados, atemorizados, porque donde habían puesto su confianza, en el Mesías, en el Cristo, acuérdense que lo reconocieron cuando andaban con Él, cuando hacían los milagros. Tú eres el Hijo de Dios Santísimo, Pedro. Apártate de mí que soy pecador, cuando hacía la pesca milagrosa. Él lo reconocieron como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero tuvieron miedo y lo dejaron para que se cumpliese la Escritura, dice la palabra. Lo abandonaron, quedó solo. Ahora entonces, si el Señor le está dejando la paz, ese es un regalo, es una promesa del Padre. ¿Cuándo se efectúa? Cuando va el Señor al huerto de Getsemaní y lo apresan los soldados y lo llevan para que muriera. Y después de eso, vamos a ver que Él, en esta palabra, todos tenemos la palabra de Dios, dejó escrito un testamento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es un testamento. Por eso tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ese testamento lo dejó para nosotros, para sus discípulos. El testamento, por ejemplo, quiero aquí, a modo de introducción, el testamento de una persona es aquella a la cual le escribe y él pide que se haga su última voluntad en vida. Pero para que sea cumplida después de su muerte, veamos aquí, según la definición del Código Civil en español, en el artículo 667, dice la siguiente manera: el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes se llama testamento. Una persona que dispone y escribe a quién deja sus bienes es un testamento. Todos estamos familiarizados con ello. Ahora, Cristo dejó un Nuevo Testamento. Le estaba diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y vean entonces, Cristo, en el aposento alto estaba dejando a sus discípulos con esas palabras
que entrarían en vigor hasta después de su muerte, no en el momento. La escucharon, pero no la pusieron en práctica. Tuvieron miedo, huyeron, dejaron al Señor, estuvieron atribulados. Pero Él nos estaba preparando para cuando Él fuera a la cruz a morir por sus pecados, por nuestros pecados, ellos tuvieran paz. Y no tuvieran miedo, porque Cristo quería consolarlos. Sabía que iban a estar tristes. El Señor conocía todo. Sabía que iban a estar atribulados, temerosos, iban a salir huyendo, iban a estar tristes porque no iban a ver más a su Señor. Volviendo al testamento de una persona, cuando no existe un testamento después de la muerte, sabemos que la ley interviene y toma el control de quien decide a quién le corresponden los bienes y a quién no. Y eso para obtener la posesión de los bienes a quien le corresponde, cada parte de la herencia, generando, sabemos que en muchas situaciones, divisiones, discordia, odio y muchas veces muerte entre familiares. Eso ha sucedido en muchas ocasiones. Pero ya muerto el testador, no puede levantarse de entre los muertos para poder ministrar que se cumpla el testamento que ha dejado. Porque él está muerto, no puede hacer nada. Pero con Cristo esto no sucede así. ¿Por qué? Porque como Él dejó el testamento y murió, y se hace efectiva el testamento, ¿verdad? Pero eso no queda ahí. Eso no sucede como nosotros, que dejamos un testamento, morimos y nos vamos, y después de la tumba no sabemos qué sigue después. Si se cumple, o se adultera, o se hace efectivo lo que nosotros dejamos. Eso no sucede así. Pero con Cristo dejó el testamento y les dijo: mi paso os dejo, mi paso os doy. Y Él, después de la muerte, Él se levanta de entre los muertos. Eso no queda ahí. En respuesta tenemos que Él se levantó y ese testamento se cumple hasta el día de hoy y hasta los tiempos futuros. Ahorita estamos nosotros aquí y se cumple en nosotros. ¿O acaso no ha experimentado la paz de Dios aún? Si usted ha experimentado la paz de Dios, que usted no puede explicar, no se está cumpliendo aún el testamento de Cristo en usted. Y tenemos que acercarnos al Señor. Y al final voy a, según la Escritura, a ver el por qué nosotros no experimentamos la paz de Dios y el gozo de Dios. Algo impide. ¿Será el tiempo de Dios o será el pecado que aún mora en nosotros y falta de arrepentimiento? Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta nuestro pecado, nos llama, nos perdona y nos ama, pero nos va a confrontar con nuestro pecado, con nuestra forma mala de vida para arrepentimiento. Entonces Cristo se levanta de entre los muertos. ¿Y qué es lo que hace? Él dice que iba al Padre, pero después de que él va al Padre, Él asciende al Padre y viene y dice que el Espíritu Santo vendría a nosotros, vendría a sus discípulos. Entonces, estas palabras de Cristo Jesús se cumplen. Ese testamento se cumple, cada palabra, cada porción de la Escritura en el Nuevo Testamento. No ha habido palabra que no se cumpla hasta el día de hoy y hasta los finales tiempos. Cristo Jesús se ha levantado y Él mismo está supervisando que se cumpla cada palabra del testamento que dejó. Esa paz que dejó no es solamente una palabra de consuelo para ver si se cumple, no, Él estaba seguro que se iba a cumplir y Él se levantó de entre los muertos para poder Él mismo supervisar que se cumpliera esa palabra.
Ellos tuvieron paz. ¿Cuándo? Porque dejaron al Señor, tuvieron miedo. Pero recuerdan cuando estaban reunidos en el aposento, dice que se reunieron en oración, todos estaban en oración unánimes. ¿Y qué sucedió? Todo el mundo se acuerda qué sucedió. ¿Qué fue lo que aconteció? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Antes de que nuestro Señor Jesucristo en vida, si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, no viene la promesa del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque el Padre os enviará otro consolador, el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucedió después que recibieron el Espíritu Santo? ¿Recuerdan lo que hizo Pedro? Con poder, con denuedo, con seguridad se paró y acusó a los judíos que ellos habían matado al Señor. No tenía miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es el poder del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia de Cristo mismo el que nos trae a esa seguridad, a esa paz, a ese gozo para poder nosotros estar reconciliados con el Señor. La promesa del Espíritu Santo. Si no se manifiesta el Espíritu Santo, si no viene en nosotros, el ser humano no puede tener la paz de Dios, porque todavía está en enemistad con Dios, porque la ira de Dios está sobre el pecador, el que practica pecado. No puede experimentar jamás la paz de Dios. Pero cuando hay arrepentimiento, los discípulos andaban con el Señor y dudaron y lo dejaron. ¿Qué quiero decir con eso? No necesariamente quiere decir que estemos todos nosotros aquí y ya todos nosotros seamos hacedores de la palabra, porque sabemos que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. A mí pasaron años para que el Señor llegara, me confrontara y me diera una nueva vida y enviara al Espíritu Santo para que more en mí, para que yo entienda, para poder que experimente la paz, para poder sentirme perdonado por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y estoy en paz con Dios. Él me llamó para tener paz con Dios. Él mismo provió los medios para enviar a su Hijo para que muriera por los pecados. Después Cristo Jesús asciende al Padre nuevamente. Viene el poder del Espíritu Santo sobre toda carne, se derramó, dice la palabra. Y ahora nosotros vivimos en paz con Dios. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que le da a usted la seguridad de que usted es hijo de Dios. Es el Espíritu Santo que le da a usted. Nadie le va a decir aquí, ni su pastor, ni su anciano, ni su líder, ni su esposo, ni su madre. Nadie le va a dar a usted la seguridad de que usted es hijo de Dios, que usted ha sido perdonado por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. No hay nadie. Nosotros podemos decir, es salvo. Podemos decir, mis hijos son salvos porque traen la promesa. Salvo tú y será salvo toda tu casa. Verdaderamente es así, es promesa. Pero solamente Dios tiene un remanente y solamente a Dios le pertenece saber quién es salvo y quién no. Amén. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan de Esaú, Jacob y Esaú? Los dos hijos que no habían nacido todavía y habían hecho lo bueno y lo malo. A uno escogió y al otro lo dejó en su mismo pecado, porque Dios conocía. Pero una promesa. ¿Quién era el papá de Jacob y Esaú? Entonces nosotros no podemos decir que todo el mundo es salvo, que toda mi casa, que todo, no, tiene que haber arrepentimiento para poder que venga la promesa del Espíritu Santo. Y ese es el mensaje de hoy. Tiene que haber arrepentimiento para poder que venga la paz de Dios, para que usted experimente la paz de Dios verdadera, no la paz ficticia, la paz que le da su trabajo, sus finanzas, su esposo, su marido, o su familia, sus hijos. Esa paz es la paz que el mundo da. Esa es la paz que todo el mundo experimenta. Esa es una paz temporal. Pero la paz de Dios, esa es otra historia. Ese es el motor del cristiano que lo mueve,
Y sabemos entonces que si el Señor dejó ese testamento y Él se levantó de entre los muertos para poder ministrar y asegurarse de que se cumpla su palabra en su testamento, en sus discípulos y en todo aquel que es llamado por el Señor, y en nosotros y en los que han de venir, el Señor mismo está supervisando que se cumpla esa palabra, esa promesa. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor sabía lo que iban a pasar sus discípulos. Y precisamente eso es lo que iban a experimentar: turbación y miedo. Pero os conviene que yo me vaya, porque el Padre os enviará la promesa a otro Consolador, al Paracleto, que es el Espíritu Santo. Y eso sucedió. Pero eso no queda ahí. Eso sigue vigente hasta el día de hoy. Todo aquel pecador que se arrepiente, que reconoce a Cristo como su único suficiente Salvador, recibe esta promesa, recibe ese testamento en usted y recibe el Espíritu Santo. Ahí es donde usted va a experimentar no la paz que da el mundo, sino la paz que Cristo le dijo a sus discípulos. El Señor ya murió, resucitó y vino la promesa del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos en el tiempo del favor de Dios, de la gracia de Dios y de esa promesa que se está cumpliendo en nosotros. Por eso yo le decía, si usted no ha experimentado esa paz de Dios, mire, yo sé que usted ha escuchado muchos casos, testimonios. Hay un pastor que él tuvo en sus brazos a su pequeña hija que murió enfrente de él, la atropellaron. Su pequeña, ya sabe, padres y madres como somos en esa área, nuestros sentimientos nos quiebran, nos parten. Imagínense usted su pequeña, sus hijos. Así de cambio, este varón de Dios, tranquilo, estaba como, obviamente por dentro me imagino que hay tristeza. Estamos en un cuerpo, se tiene que manifestar, porque si no se manifiesta ese sentimiento de que hay tristeza, entonces, pero no tiene que ir a los extremos. Porque la paz de Dios en esos momentos se manifiesta en paz, en tranquilidad, en templanza, en que Dios en el control, porque sabemos a dónde vamos, porque no somos de este mundo. Recibió a la gente en el día del cuerpo presente, de su pequeña hija, y con esa tranquilidad, con esa paz de la que habla el Señor. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, usted se va a dar cuenta si está en usted, si Dios está en usted, si usted experimenta el gozo. ¿Cuándo? En los tiempos difíciles, en los tiempos de aflicción, en los tiempos más aún, no solamente de que está pasando una enfermedad o una escasez de finanzas o una separación de un ser querido. No, yo creo que la muerte es la parte más difícil de nosotros, de poder decir: tengo la paz de Dios, estoy experimentando la paz de Dios, Dios está conmigo. Yo creo que hasta entonces entendemos la paz de Dios. Los que han pasado, han tenido separación de sus seres queridos, creo que lo entienden. Yo he perdido a mi padre y mi hermano, pero han estado lejanos. No ha habido esa relación, por ejemplo, con ustedes. Tengo más relación con ustedes que con mi propia familia. Cuando hay una separación es un poco diferente, ha sido muchos años. Pero los que están juntos, por ejemplo, con mi esposa, o yo, que yo me vaya y ella se quede, o un hijo, o una madre, es difícil, ¿no? Pero solo hasta ahí nos vamos a dar cuenta que Dios está con nosotros, que esa paz está en nosotros, Cristo en nosotros, que el poder de la palabra de Dios está haciendo efectiva. Ese testamento que Cristo dejó se está haciendo efectivo en nosotros y está vigente. Ese testamento está vigente y Cristo es el supervisor por medio del Espíritu Santo, ministrando que se cumpla esa palabra. Yo lo experimento cada día en mi trabajo, en mi camino de 3 horas y 3 horas de regreso diario, todos los días, por ese tráfico que hay. Señor, danos paciencia. Los que madrugan, que se levantan, ¿cómo usted puede dar gracias a Dios en estas situaciones? La paz de Dios,
Digo, el día que estaba en la oración, en la vigilia, esa es la palabra que me dio. Cuando me dio esa palabra, el Señor, que me acordé de la paz que me ha ministrado en tiempos difíciles, dije, Señor, esta es la palabra. Porque entre nosotros, aquí nos vemos y estamos tranquilos y venimos a la iglesia. Pero yo le puedo asegurar, por medio de la palabra, no porque yo los conozca, por la palabra, porque en el mundo tendréis aflicción. Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ánimo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Y nosotros podemos vencerlo, ¿por qué? Porque Cristo está en nosotros. Él es el que tiene control de nosotros. Usted tiene que vivir la vida como si estuviera su barco y su capitán es Cristo Jesús. Usted tiene que descansar en Él, en su gracia, en su misericordia y en su bondad. Muchos están sufriendo en este momento, padeciendo. Y nadie de nosotros lo conoce. Porque nosotros venimos acá y tratamos de dar lo mejor de nosotros. Una alegría, una sonrisa, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Pero nadie sabe en lo interior lo que usted está padeciendo y sufriendo. Solamente Dios y usted. Muchos están sufriendo. Es triste decirlo, pero espiritualmente, cuando usted no tiene la paz de Dios, usted sufre en su interior. Usted sufre y siente que no hay vida, que no tiene sentido la vida. Usted anda sin rumbo fijo, desesperado. ¿Por qué? La Biblia dice que la tristeza conforme al mundo produce muerte. La tristeza conforme al mundo produce muerte. Pero la tristeza conforme a Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Muchas veces es el mismo Señor que nos tiene ahí con situaciones para poder que volvamos a Él en arrepentimiento, pidiendo su perdón y su misericordia. ¿Y quién nos librará del Señor? Es el mismo Señor que nos tiene que pulir por medio de las necesidades y las tribulaciones. ¿Para qué? Para que volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Solo así de esta manera podemos enfrentar al mundo y a su sistema en el cual estamos, a las enfermedades, a la escasez y a todo aquello que nos quiera desviar de esta fe, de esta paz, de esta esperanza en Cristo Jesús. Podemos desafiar al mundo, podemos enfrentarnos al mundo y a sus sistemas que se nos están expresando cada día más difíciles para nuestros jóvenes, para nuestras generaciones. Pero sabemos que hay un poder de igual manera que está operando en nosotros cada día. Es el poder de la palabra de Dios, el Verbo, Cristo en nosotros, por nosotros. Él lo hizo para eso. ¿Cómo se efectúa esta paz? Hemos indagado un poco en los acontecimientos de la palabra de Dios y vemos y sabemos que tiene que haber arrepentimiento. No hay otro camino. El Espíritu Santo le tiene que redarguir de tu pecado. Y tú tienes que pedir perdón a Dios. Pues ya Cristo murió por nosotros, por los pecadores. Ya Cristo derramó su sangre para que seamos limpios, lavados, borrados nuestros pecados. Pero hay algo que falta. Cuando el Espíritu Santo te toca por medio de la palabra y te redarguye para que vengas a Dios, te convenza de que tú eres un pecador y que necesitas el perdón de Dios, tienes que venir al altar y a orar y a pedirle al Señor que te perdone y te reconcilie. Solo hasta entonces vendrá la promesa del Espíritu Santo. La promesa está vigente, el testamento está vigente, Cristo está activamente todos los días, a cada segundo, está activamente trabajando por el poder de la palabra y la predicación, para que el Espíritu Santo nos convenza del pecado y pidamos perdón a Dios. Amén. Y que recibamos esta palabra y hagamos en nosotros ese testamento, la paz de Dios. Y vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles siempre, y vendrán peores aún. Pero Cristo dijo, yo he vencido al mundo. Si Cristo está en usted, usted va a vencer al mundo, al diablo, a los demonios, al sistema, a los gobiernos, a lo que venga, a la enfermedad, a todo lo que usted enfrente. La Biblia dice en Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Es una promesa que nosotros
recitamos, nos acordamos, pero falta algo más. Dice que Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas escuche esto, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, dice, nosotros somos curados. Si usted experimenta la paz de Dios, el gozo de Dios, siempre recuerde que hubo alguien que sufrió para que usted tenga paz. Hubo alguien que fue lacerado, golpeado, desfigurado, no como lo presenta Hollywood, no como lo presentan en los medios de comunicación. Lea la historia como quedó el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios. El castigo de nuestra paz, el precio de nuestra paz fue sobre el cuerpo de Cristo. Y eso a mí me quebrantó mucho, porque ese gozo y esa alegría, de verdad que es algo que es un sufrimiento de nuestro Señor. Terrible. Cuando usted tenga el gozo y la alegría y la paz de Dios, recuerde que el Señor fue el que sufrió para que usted tenga esa alegría y esa paz y ese gozo. Él murió por usted. A usted solamente le queda reconocerlo a Él siempre como la única fuente de Dios inagotable que le ministra la paz dentro de su ser, dentro de su interior. Que Cristo vino a morar con el Espíritu Santo porque Él dijo: voy y vengo a vosotros. ¿Para qué? Para hacernos templo de Dios, de su Santo Espíritu. El precio de nuestra paz fue sobre su ser. Y como resultado de la justificación, en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el único medio para poder recibir la paz de Dios. No hay otro. Tenemos que reconocer a Cristo como el único camino al Padre, como el único sacrificio para reconciliarnos con el Padre. Él dijo a sus discípulos en Juan 14:6: yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La reconciliación con Dios, para tener paz con Dios y la paz de Dios en nosotros, es por medio del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, que nos justifica por la fe, y creemos que así ha sido, y tenemos la paz de Dios, porque ya no está la ira de Dios sobre nosotros, sino ahora se manifiesta su amor y su misericordia y su bondad. Volviendo al tema principal de este mensaje: mi paz os dejo, mi paz os doy. El fin del discurso al Señor, de su Señor, Él se dirigió a ellos ahora con un significado más pleno. A su comienzo, Él les había dicho: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En Juan 14:1. Él quería transmitirles esa confianza más plena del propósito de su partida y de la seguridad de su paz que tendrían ellos después de la partida del Señor con la venida de su Santo Espíritu. Su partida al Padre era el antecedente necesario y la condición de su venida a ellos en la presencia del otro Paracleto, el Espíritu Santo, enviado en la dispensación de la gracia de Dios. Es decir, Cristo vuelve al Padre y el Espíritu Santo llega a nuestras vidas como promesa del Padre. Primero Cristo y después el Espíritu Santo, que es
derramado a sus discípulos para que tengan la paz y el gozo de la alegría. Y ahora nosotros podemos dar testimonio de que esta palabra es verdadera, porque ¿qué usted le da a la seguridad? En esta historia, porque usted experimenta la paz de Dios cada día. Si usted tiene la relación y la comunión con el Señor, usted experimenta esta palabra, esta porción de la palabra que hace muchos años aconteció. El Señor está presente, Dios es real. El retorno de Cristo al Padre marca a sí mismo el término y el fin de la obra de Cristo en su perfección en la misión del Espíritu Santo. La muerte y la ascensión de Cristo marca una terminación de la obra de Cristo para que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está activamente trabajando. ¿Quién es el que convence al pecador? Es el Espíritu Santo, por medio de la palabra. Por eso es necesario predicar, por eso es necesario compartir la palabra del Señor y no quedarnos callados. Compartir el amor del Señor. Los discípulos tuvieron esas palabras de nuestro Señor y Salvador, pero vemos que no se manifestó en ellos la paz hasta que Cristo murió en esa cruz, mandando así la promesa. Fue hasta ese momento, hasta ese tiempo, que no dudaron, que no dejaron la obra, que continuaron y avanzaron creyendo en el Señor y pudieron experimentar la paz, el gozo, en medio de la tribulación, en medio de la persecución y en medio de la muerte. Ya el Señor se había ido: por un tiempo me veréis, mas por un tiempo no me veréis, porque el Señor los iba a dejar. Y ellos no entendían esto. Él volvía al Padre, pero volvería por nosotros. Por un tiempo lo vieron, mas por un tiempo no lo volverán a ver, pero lo volverán a ver. Y no lo volvieron a ver, sino nosotros volveremos a ver al Señor cuando venga por nosotros o cuando nos lleve ante el Padre, y le veremos tal como es, en toda la hermosura de su santidad, su poder y su misericordia. Estaremos y le veremos tal como es, en cuerpos glorificados. Vemos entonces, para ya finalizar, Él les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabemos a qué se refiere? Él dice: el tiempo se ha acercado, la hora ha llegado, y viene el príncipe de este mundo. Pero Él les dice: Él no tiene nada en mí. El mundo, cuando se refiere ahí, sabemos en la cruz del Calvario que ellos fueron ya juzgados. Ellos no tienen ningún poder en la iglesia del Señor. Oiga esto, en la iglesia del Señor. Por eso es importante que nosotros estemos en comunión con el Señor, que nos arrepentamos de nuestros pecados. Si usted está en pecado, arrepiéntase. No practique el pecado, porque Satanás y los demonios son reales, pero no tienen ningún poder en la iglesia del Señor. Amén. Si no recuerdan el endemoniado gadareno, cuando todos tenían miedo, pero cuando veía al Señor, ¿qué es lo que sucedió? Eso a mí me maravilla. Cuando vio al Señor, ¿qué fue lo que pasó? Volvió a mostrarse delante de Él. No era uno, eran una legión, son muchos. Mas corrió y se postró delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos si aún no es tiempo? Ese cruz del Calvario despojó toda potestad, todo poder. El príncipe de este mundo viene, dice, pero él nada tiene en mí, sino yo voy a la cruz porque obedezco al Padre, por amor al Padre, porque hago la voluntad del Padre. Él no tiene ninguna potestad contra mí, no tiene ningún poder en mí, pero lo hago en obediencia al Padre, para que por medio de esa obediencia fuera la cruz y esa muerte nosotros tuviéramos la redención de nuestros pecados y la promesa del Espíritu Santo, para que gocemos ahora de paz, la paz de Dios, de la fuente inagotable,
que cada día vamos a experimentar. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin. Es una promesa. Y yo creo que así lo estamos experimentando. Todos aquellos que tienen la comunión en la lectura, en la oración, en la comunión con todos los santos, experimentan esa presencia del Padre, esa paz de Dios, que se manifiesta en gozo y en alegría. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo no la doy como el mundo la da, sino como yo os la doy. La paz de Dios, la paz de Cristo. Quiero dejar con el tiempo con mis hermanos que van a ministrar la oración. Si pasa el grupo y tocarlo suave, por favor. Vamos, pastores y ancianos. Todo aquel que necesite esa reconciliación con el Señor, que esté pasando tiempos de